Hola, buenas tardes. Hoy vamos a comenzar el último tema de la asignatura, que es el tema de corriente alterna. Os recuerdo que inicialmente en la guía docente de la asignatura estaba previsto que el último tema fuese el tema de ondas electromagnéticas, pero con la modificación que tuvimos que hacer por la supresión de la docencia presencial se decidió finalmente eliminar este tema, aunque os adelanto que considero que en ese tema hay contenidos que para vosotros es importante verlos y no creo conveniente que os vayáis de la asignatura sin verlos. Así que, aunque no caiga en el examen, subiré una o dos clases resumiendo lo más importante que haya que ver en ese tema y propondré algún problema o ya lo pensaré bien, alguna tarea voluntaria para aquellos que creáis conveniente entregarla. Ya lo digo de nuevo, eso sí, de manera voluntaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este tema? Pues en primer lugar voy a explicar cómo se genera y qué es una corriente alterna. Eso va a estar altamente influenciado por lo que hemos visto en el último tema de inducción magnética. Luego, a partir de ahí, veremos cuáles son las principales características de circuitos gobernados por una corriente alterna. Cuáles son los principales elementos que en estos circuitos aparecen, como son los generadores, las resistencias, las bobinas y los condensadores. Luego analizaremos cómo se comportan estos circuitos en función del elemento que haya en cuestión. Vale. Por último, para terminar, también hablaremos un poco del tratamiento energético de estos circuitos y de un fenómeno muy importante que se da en circuitos de corriente alterna, que es la resonancia. Seguramente os suene porque os hayan explicado esto en física 1 con el movimiento oscilatorio, con los péndulos. Vale, y para terminar, pues transformadores, donde veremos una aplicación conjunta de lo que hemos visto en el tema anterior de inducción electromagnética y también de corriente alterna. Empezamos pues, ¿cómo se genera una corriente alterna y qué es una corriente alterna? Una corriente alterna se genera mediante un sistema que únicamente lo que hace es girar en un campo magnético. Se puede hacer de más formas, pero el sistema más sencillo es este que yo estoy diciendo y es mediante un conjunto de espiras. Aquí tenemos dos, puede ser genéricamente n, que en el seno de un campo magnético giran con lo que cambia el flujo magnético y se genera una fuerza electromotriz inducida que ahora vamos a ver qué forma tiene. No lo he dicho hasta ahora, pero una corriente alterna es una corriente caracterizada porque la velocidad de los electrones cambia continuamente de dirección. Es decir, los electrones en un momento se pueden mover en un sentido y un tiempo después pueden moverse en sentido opuesto. Es algo que tiene esta forma matemática. Puede ser un seno o un coseno. Normalmente se modela mediante ese tipo de funciones y como vemos la intensidad o un voltaje o cualquier otra magnitud asociada al campo eléctrico puede cambiar de signo continuamente. Esa es la forma matemática de una corriente alterna. Ahora, ¿cómo se genera? Lo que os estaba diciendo, el sistema más fácil para generarla consiste en un imán. Aquí tenemos el polo norte y el polo sur, por lo que este dispositivo genera unas líneas de campo que vamos a suponer constantes y que siempre tienen la misma dirección dentro de la superficie de las espiras que nosotros tengamos. Ahora colocamos un sistema con n espiras, aquí ya he dicho que se han puesto dos únicamente para simplificar, y se hace girar en el seno del campo magnético. Aquí lo tenemos. Si las líneas de campo son estas, cuando yo hago girar el sistema con una velocidad angular omega, ahí va a cambiar el flujo magnético. ¿Por qué va a cambiar el flujo magnético? Pues muy sencillo. Si yo calculo cuánto vale el flujo magnético, será la integral del campo a través de la superficie. Como aquí tengo dos vectores y un producto escalar, yo podría decir que esto es el módulo de B por el módulo de diferencial de S por el coseno del ángulo que forman. Esto lo voy a dejar así entre paréntesis y si yo dijese que ese ángulo es θ, yo podría expresar, ese ángulo como el producto de omega por el tiempo, ya que omega sería la velocidad con la que las espiras se mueven, la velocidad angular, y por tanto el ángulo que forman continuamente con el vector campo magnético podría expresarlo de esa forma, como coseno de omega t. Cuando hago esa integral, b no depende de la integral porque es constante, coseno de omega t también es constante y simplemente quedaría b
por S por el coseno de omega t. Ese sería el flujo magnético. Ahora bien, aplicando la ley de Faraday-Lenz, yo puedo obtener cuánto vale la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz inducida será igual a menos la derivada del flujo magnético frente al tiempo, por lo que tendré que hacer esta derivada, que será menos bs omega por el seno de omega t. Una cosilla que me la he ido dejando por el camino, pero lo voy poniendo. Esto yo lo he hecho para el caso de una espira. Si como es nuestro caso tenemos un sistema con n espiras, además el flujo debería ir multiplicado siempre por el número de espiras. Así que aquí multiplico también por el número de espiras. Esa es la fuerza electromotriz inducida. Una vez que tengo la fuerza electromotriz inducida, yo puedo calcular también cuánto vale la corriente. Y perdonad que creo que me he dejado por aquí el signo menos que me sale al derivar coseno, el coseno que sería un menos seno, que eso haría que se eliminase este signo menos que teníamos aquí de la ley de Faraday-Lenz. Vale, este sería el resultado de la fuerza electromotriz inducida, que si queréis lo voy a escribir de esta forma, como N por B por la superficie por omega por el seno de omega t. Y si me lo permitís, voy a escribir esto como epsilon máximo por el seno de omega t. Como vemos, esta fuerza electromotriz que se genera en este sistema está regida por un seno. Eso quiere decir que cuando yo la represente en función del tiempo va a seguir algo así. Y va a estar marcada por un valor máximo que va a ser este de aquí, epsilon max, que también estará aquí en la parte negativa, pero tomándolo como negativo. Entonces, a este valor máximo le vamos a llamar la amplitud o también se llama valor de pico. ¿Por qué este sistema nos sirve para generar una corriente alterna? Pues muy sencillo. Mediante la ley de Ohm sabemos en el circuito, si yo conecto las espiras tal y como las tenemos aquí a una pequeña resistencia, imaginad que aquí hay una pequeña resistencia y yo cierro el circuito, yo voy a tener que esa intensidad que habrá ahí será epsilon partido por R. Entonces la intensidad será NBS omega partido por R por el seno de omega t. Es decir, la intensidad también va a depender de un término que es seno de omega t. Por tanto, también podría decir yo que mi intensidad, que cambia con el tiempo, por eso le voy a poner aquí dependencia temporal, sigue una función que voy a decir que es I máxima por el seno de omega t, donde esta I máxima es el producto del número de espiras por el campo magnético, por la superficie, por omega partido por R. Vale, entonces de esta forma, simplemente moviendo un conjunto de espiras en el seno de un campo magnético, hemos visto que podemos generar una fuerza electromotriz y por ende una corriente que tengan una dependencia sinusoidal. Eso es una corriente alterna, porque la corriente cuando yo la represente también va a cambiar continuamente de signo, es decir, va a tener unos sitios donde sea positiva y otra negativa. Vale, eso es una corriente alterna porque continuamente cambia de dirección el flujo de portadores de carga. ¿Por qué se caracteriza una corriente alterna? Aquí tenemos algunas magnitudes que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, el periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo en el que la corriente alterna tarda en repetir su periodicidad, valga la redundancia. Es decir, si esta fuese la ecuación, la curva en naranja, que representa la corriente en el circuito, la corriente alterna, vemos que este punto que está aquí vuelve a repetirse aquí. Es decir, el periodo que tendría sería todo esto. Este tiempo que hubiese entre esto y esto sería el periodo. Es un concepto exactamente análogo a lo que habéis visto en una onda. Además, ese periodo se puede relacionar con la velocidad o frecuencia angular, omega, que la hemos visto, por lo que omega sería igual a 2pi partido por t. También podríamos establecer la frecuencia como la inversa del periodo
Y también hay otra relación, se puede obtener ya a partir de estas dos, en la que nos dice que la frecuencia angular es 2pi por f. Son relaciones que seguro ya las conocéis porque las habéis visto en ondas alguna vez a lo largo de vuestros estudios, y lo único que tenemos que tener aquí un pelín de cuidado es con las unidades. Los periodos siempre se miden en segundos, las frecuencias angulares en el sistema internacional se miden en radianes partido por segundo, la frecuencia se mide en segundo a la -1 o hercios. Vale. Entonces, como se dice aquí, en resumidas cuentas, en una corriente alterna, cada vez que la fuerza electromotriz cambia de signo, la corriente cambia de dirección, de modo que los electrones que se movían, por ejemplo, hacia la derecha, lo harán ahora hacia la izquierda. Este vaivén de electrones se repetirá tantas veces por segundo como indica la frecuencia. Por ejemplo, en el caso de la red casera que tenemos en nuestros domicilios, esa frecuencia es 50 hercios. Eso quiere decir que la corriente repite esta periodicidad que tenemos aquí 50 veces cada segundo. Hay corrientes que tienen hasta millones de hercios, del orden de los megahercios. Así que la corriente que nos llega a casa es una corriente con una frecuencia relativamente pequeña. Vale. Esto que he explicado es un generador muy simple de corriente alterna que también se le llama alternador. Se llama indistintamente de ambas formas, generador de corriente alterna o alternador. Ahora, vamos a hablar de los valores eficaces de una corriente alterna. Aquí tenemos una demostración matemática que ahora os voy a explicar de dónde viene, y quiero que entendamos lo siguiente. Me voy a ir a una página y, como había dicho anteriormente, hay corrientes alternas que tienen una frecuencia grandísima. Entonces imaginad, por ejemplo, un material que en su interior tiene pequeños dipolos eléctricos, y como sabemos, los dipolos eléctricos se orientan en la dirección del campo eléctrico. Por tanto, si yo le aplico a esos dipolos una corriente alterna, irán moviéndose los dipolos y orientándose en función de la dirección de la corriente alterna en cada cambio de signo que haga la corriente. Pero ¿qué puede pasar? Si la frecuencia de la corriente alterna es demasiado grande, es posible que estos dipolos no sean capaces de moverse a la velocidad que marca la corriente alterna. Esto pasa en muchos casos. Otra situación en la que podemos ver algo relacionado con esto es, por ejemplo, cuando vamos a hacer una medida en un circuito por el que circula una corriente alterna. Si yo cojo un voltímetro o un amperímetro, yo no veo en las medidas que el voltímetro y el amperímetro estén continuamente cambiando sus valores. Si yo mido en un circuito en el que tengo una corriente alterna, uno muy sencillo, por ejemplo, en el que tengo el generador, que ahora os digo el porqué de ese símbolo, y una resistencia, o sea, un circuito muy sencillo. Si yo aquí le pongo un voltímetro, yo veré también en este voltímetro un valor único. Yo no voy a ver un vaivén de valores positivos y negativos cambiando continuamente. Eso voy a explicar ahora por qué pasa. Antes de eso, quiero deciros que a partir de ahora, siempre que tengamos este símbolo, representa un generador de corriente alterna. En corriente continua, ya sabéis que lo representábamos así, donde este era el borne que estaba a mayor potencial y este el que está a menos potencial. Aquí se representa de esta forma y además suele venir acompañado por la frecuencia de la corriente o de la fuerza electromotriz, en este caso, que genera dicho generador. Vale, entonces, vuelvo a lo que iba. He dicho que cuando yo tengo un circuito de corriente alterna, si yo realizo una medida con un amperímetro, con un voltímetro, como por ejemplo en este caso, voy a ver un único valor. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que los voltímetros o los aparatos de medida miden lo que se llama la tensión o corriente eficaz. Tensión en el caso de que estemos midiendo un voltaje, o corriente en el caso de que sea una intensidad. ¿Y qué es esto de la tensión o de la corriente eficaz? Pues son unos valores que están relacionados con el valor máximo o de pico que tome la corriente o el voltaje. ¿De dónde viene esto? Esto viene de que si la corriente cambia continuamente mediante la ley de Ohm, nosotros sabemos que
la potencia, que está relacionada con la energía, porque la energía es potencia por tiempo, es R por I al cuadrado. Eso quiere decir que en un circuito de corriente alterna, como el que yo tengo aquí, la resistencia que tengo aquí conectada va a disipar una energía que en un intervalo de tiempo, pues esa energía va a ser la integral de la potencia en función del tiempo. ¿Y por qué estoy haciendo la integral? Estoy haciendo la integral porque la intensidad cambia continuamente. Entonces, esto será R por I cuadrado de t diferencial de t. Vale, ¿y cómo medimos esto? Pues para saber qué es el valor eficaz y el valor que nos marca un aparato de medida cuando yo mido en un circuito de corriente alterna, lo que hacen los aparatos es decir, a ver, voy a calcular qué intensidad tendría que pasar por este circuito si fuese un circuito de corriente continua para que en un intervalo de tiempo t se disipe en la resistencia exactamente la misma energía que cuando la atraviesa la corriente alterna. Me explico de nuevo, si yo tuviese este mismo circuito pero con una fuente de alimentación de corriente continua, nosotros sabríamos que en esta resistencia R, en un intervalo de tiempo t, se disiparía una energía que voy a llamar WCC, de trabajo de corriente continua, como R por I al cuadrado por el tiempo, donde t es el tiempo. Vale, a esta I le voy a llamar I sub E. I sub E denota I eficaz. Y yo quiero que esta intensidad eficaz sea una que haga que esta energía sea exactamente igual a la que se disiparía en un circuito de corriente alterna de las mismas características, es decir, cambiando un generador por otro de corriente alterna en el mismo tiempo. Es decir, en el caso del circuito de corriente alterna, como la intensidad cambia con el tiempo, aquí para la energía tendré que hacer la integral de R por I al cuadrado de t diferencial de t entre 0 y t. Y yo quiero que estas dos cosas sean iguales y quiero calcular cuánto vale la intensidad eficaz que hace que estos dos parámetros sean iguales. Pues venga, vamos a hacer esto. Me voy a ir a otra página porque voy a tener que realizar varias integraciones. Entonces, por un lado, anoto por aquí que en el caso del circuito de corriente continua teníamos que la energía que se disipaba en la resistencia era el valor de la resistencia por la intensidad eficaz al cuadrado por el tiempo. Y en el caso del circuito de corriente alterna es la integral de R, que lo puedo sacar fuera de la integral, por la intensidad al cuadrado diferencial de t entre 0 y t. Vale, ahora vamos a recordar que la intensidad en un circuito de corriente alterna hemos dicho que podíamos expresarla como I max por el seno de omega t. Por tanto, esta integral va a quedar como R por I max al cuadrado por el seno al cuadrado de omega t diferencial de t entre 0 y t. Este I max obviamente también podría salir fuera de la integral. ¿Cómo hago esto? Tengo una integral de seno cuadrado de algo. Para hacer esta integral tengo que manipular un poco esta expresión. Entonces, genéricamente voy a decir o voy a utilizar dos expresiones trigonométricas que conocéis más que de sobra, como es seno cuadrado más seno cuadrado de algo es siempre 1, por lo que de aquí voy a despejar cuánto vale el seno cuadrado de omega t y me va a quedar que es 1 menos el coseno cuadrado de omega t. Vale, eso por un lado. Y ahora, por otro lado, voy a utilizar una expresión que me relaciona cuánto vale el ángulo doble de un coseno. Es decir, yo podría poner que coseno de 2 veces omega t es igual a coseno cuadrado de omega t menos seno cuadrado de omega t. Esto, repito, es una identidad trigonométrica que puede fácilmente demostrarse, pero no lo voy a demostrar. Esto es algo que se da por sabido y yo voy a partir de aquí. Vale, ¿qué voy a hacer? De aquí voy a despejar cuánto vale coseno cuadrado de omega t y lo voy a introducir en esta expresión. Pues bien, coseno cuadrado de omega t me va a quedar como coseno
de 2 omega t más seno cuadrado de omega t. Quedaría así. Y si esto lo cojo y lo introduzco aquí, tendré finalmente que seno cuadrado de omega t es igual a, perdón, esto no ha salido bien, a 1 menos coseno de 2 omega t menos seno cuadrado de omega t. Ahora este seno cuadrado me lo llevo allí de forma que tendré 2 veces seno cuadrado de omega t es igual a 1 menos coseno de 2 omega t. Y finalmente seno cuadrado de omega t será igual a 1 menos coseno de 2 omega t, perdón, dividido por 2. Vale, esto que he hecho es manipular dos identidades trigonométricas para expresar seno cuadrado de omega t de una forma que me resulte sencillo realizar esta integral. Pues voy a borrar ya todo este razonamiento porque eso es fácilmente constatable y voy a seguir realizando la integral utilizando esta última expresión que había obtenido. Por tanto, ¿qué me quedaría? Me quedaría que el trabajo realizado por el circuito de corriente alterna sería igual al valor de la resistencia por el valor máximo de la intensidad al cuadrado por la integral de 1 menos coseno de 2 omega t dividido por 2, que este dividido por 2 puedo dejarlo si quiero aquí fuera, y todo esto diferencial de t evaluado entre 0 y t mayúscula. Vamos a hacer esa integral. R por i al cuadrado máxima partido por 2 y ahora voy a tener aquí la integral de 1 es t, que evaluado entre 0 y t sale t mayúscula, menos la integral de coseno de 2 omega t diferencial de t, de nuevo entre 0 y t. Para resolver esta integral yo necesito tener fuera multiplicando 2 omega porque es la derivada de lo de dentro. Entonces para eso tendría que poner un 1 partido 2 omega para que se conserve la identidad. R por i al cuadrado partido por 2 y ahora tendré aquí t menos 1 partido 2 omega y ya puedo poner lo que vale esta integral, que es directamente seno de 2 omega t evaluado entre 0 y t. Sigo ya haciendo esto, r por i máxima al cuadrado partido por 2 y ahora aquí tendremos t menos 1 partido 2 omega y ahora evalúo esta integral en t, me queda seno de 2 omega t mayúscula y en 0 sería seno de 2 omega por 0 que es seno de 0 que es 0, así que únicamente quedaría así. Vale, pues sigo viendo lo que sale, esto es r y más i máxima al cuadrado partido 2 y ahora t menos 1 partido 2 omega y ahora dentro del seno voy a decir que t se puede poner como 2pi partido omega. Recordad que el periodo, bueno, lo teníamos aquí en una página o dos páginas anteriores. Recordad esta expresión, que el periodo se puede poner como 2pi partido por omega. Entonces eso voy a sustituirlo en mi expresión y donde ponga t voy a poner 2pi partido por omega, de forma que omega y omega se va y me queda el seno de 2 por 2pi, que es el seno de 4pi, que es 0, porque los múltiplos enteros de 2pi tienen un seno que es igual a 0. Este término saldría todo 0 y finalmente obtendría que toda esta integral es r, esto es una r por i máxima al cuadrado partido por 2 y por t. Vale, ya he calculado cuánto vale el trabajo que
realiza o que se disipa en la resistencia en un circuito de corriente alterna en un tiempo t. Es este de aquí. Esto lo podría haber hecho también si hubiésemos visto, si hubieseis visto el teorema del valor medio. ¿Por qué? Porque el teorema del valor medio de una función seno nos indica que el valor medio es 1, perdón, de una función seno al cuadrado es un medio. Si yo tengo el valor medio de una función seno, vale 0, pero como la función seno al cuadrado siempre toma valores entre 0 y 1, el valor medio sale un medio. Entonces esa integral de seno cuadrado podríamos haberla resuelto fácilmente utilizando el teorema del valor medio, que nos dice que el valor medio de una función, llamémosle x media, es igual a 1 partido b menos a por la integral de f de x diferencial de x entre A y B. También lo podríais haber hecho así. Esto supongo que ya lo habréis visto en matemáticas, pero bueno, yo lo he resuelto aquí de manera rigurosa realizando la integral. Vale, pues ahora vamos a volver al kit de la cuestión. Estábamos diciendo que íbamos a definir esta intensidad eficaz como aquella que hacía que se disipara la misma energía en el circuito de corriente alterna que en el circuito de corriente continua. En el circuito de corriente alterna nos ha salido que la energía disipada es R por I máxima al cuadrado por T partido por 2. Y en el circuito de corriente continua era esto lo que teníamos. Como queríamos que esta expresión fuese igual a esta, lo único que tengo que hacer es igualar aquí a R por I eficaz al cuadrado por el tiempo, de forma que el tiempo se va en ambos, la resistencia se va en ambos y obtengo que la intensidad eficaz será igual a la intensidad máxima partido raíz de 2. Este resultado es súper importante. ¿Por qué? Porque siempre que hagamos una medida con un aparato en un circuito de corriente alterna, nos va a decir que este es el valor. No me va a dar el valor máximo ni el valor de pico. Ya digo que valor máximo y valor de pico es lo mismo. Pongo un ejemplito. Imaginamos que tenemos aquí una corriente alterna así de esta forma y que el valor máximo o valor de pico, que es este de aquí, es un amperio. Si esto es un amperio, la intensidad eficaz sería 1 partido raíz de 2. Así se calcularía. Con los voltajes pasa lo mismo. Muchas veces cuando vemos el enunciado de un ejercicio nos dicen la frecuencia del generador y en lugar de darnos el valor de pico o valor máximo, os digo que en la notación el valor de pico o valor máximo se escribe como Imax o Vmax, si es un voltaje, o también puede aparecer como I0. Ese sería el valor de pico. Entonces, en el caso de un generador, en la mayoría de los problemas nos dan los valores eficaces. Ya sabéis que los valores eficaces están relacionados con los valores máximos mediante un factor raíz de 2. Vale, esto tenemos que tenerlo claro y lo digo de nuevo, muy importante a la hora de leer los enunciados porque si de primeras ya no interpretamos bien los valores que nos dan, ya estaríamos vamos, con una dificultad tremenda, obviamente no tremenda, imposible de resolver el problema si no estamos considerando los valores de partida como los correctos. Vale, esto por un lado. Ahora, una vez que ya sabemos las principales características que definen una corriente alterna, como son su valor de pico, su valor eficaz, la frecuencia angular y el periodo, la frecuencia, que están definidas por una función seno, vamos a ver cómo o qué implicaciones tiene el hecho de que en un circuito circule una corriente alterna en lugar de una corriente continua. Pasamos a la siguiente página. Aquí tenemos lo que hemos visto y aquí era donde yo quería que llegáramos. Vale, ¿cómo se comporta un circuito caracterizado por una corriente alterna? Pues vamos a suponer que en los circuitos de corriente alterna siempre hay un generador o un alternador. Ya hemos visto que se pueden llamar de manera indistinta de ambas formas que suministra una tensión. Ya sabemos que este es el símbolo que denota un alternador. Ahora,
En el resto del circuito vamos a suponer, de igual forma y salvo que se indique lo contrario, que los conectores o conductores que unen los elementos son ideales y que por tanto no presentan una resistencia. Y el resto de elementos se pueden simplificar en lo que vamos a conocer como una carga. ¿Qué es una carga en un circuito de corriente alterna? Una carga puede ser una resistencia, un condensador o una bobina o cualquier combinación en serie y paralelo entre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo en un circuito por una rama una resistencia y un condensador y por la otra una bobina, se puede obtener finalmente cuál sería, por así decirlo, la carga equivalente. ¿Y qué es esto de la carga? Es un concepto que está muy ligado a lo que es una resistencia. En un circuito de corriente continua nosotros sabemos que la resistencia es la oposición que el material en cuestión presenta a ser atravesado por la corriente continua. Pues bien, en un circuito de corriente alterna, esta carga que se cuantifica mediante una magnitud que se llama impedancia, es la oposición que muestra un material a ser atravesado por una corriente alterna. Entonces, ya sabemos que las cargas pueden ser resistencia, condensadores o bobinas o cualquier combinación en serie y paralelo entre ellas y que las cargas se cuantifican mediante una impedancia. Ahora, ¿qué vamos a hacer en los próximos minutos? Vamos a ver cómo se comporta la ley de Ohm y vamos a ver cómo es la impedancia, que es cómo se cuantifica la carga en una resistencia, en un condensador y en una bobina, y cuál es el efecto de introducir en un circuito de corriente alterna una resistencia, un condensador y una bobina. Eso es lo que vamos a hacer en lo que nos queda de clase. Antes de eso, vamos a ver cómo es la ley de Ohm en un circuito de corriente alterna. Vamos a suponer que tenemos un circuito donde tenemos una serie de resistencias, condensadores y bobinas, pero yo ya sé cuál es la carga total del circuito y la impedancia total. Es decir, modelo mi circuito mediante un generador y únicamente una impedancia equivalente. Tengo que deciros a partir de ahora que la impedancia se denota siempre por la letra Z. Vale, aquí yo ya no puedo decir como en el circuito de corriente continua en el que decía, vale, la intensidad va del positivo al negativo, así que gira en un sentido o en otro. Aquí es una corriente alterna y el sentido de giro va a cambiar con el tiempo. Por eso, la intensidad y el voltaje, por ejemplo aquí que cae en esta carga, se representan con una línea recta que tiene flechas a ambos extremos. Eso quiere decir que la intensidad puede ir hacia la derecha o puede venir hacia la izquierda. Y lo mismo con el voltaje que cae en esta impedancia. Pues bien, si suponemos que este generador nos suministra una fuerza electromotriz instantánea, de ahí el subíndice I, que tiene la misma forma que lo que hemos visto anteriormente, entonces será epsilon máxima, donde epsilon máxima es la fuerza electromotriz de pico o valor máximo simplemente, que ya sabemos que está relacionado con el valor eficaz mediante la expresión, la pongo por aquí, epsilon máximo partido raíz de 2 es igual a la fuerza electromotriz eficaz, lo mismo con la intensidad. Entonces, la ley de Ohm me dice que en tales circunstancias por este circuito va a circular una intensidad que también va a ser una corriente alterna, pero que puede estar desfasada con respecto a la tensión. Ahora después vamos a ver en qué casos está desfasada. ¿Qué es que esté desfasada? Si yo tengo que mi fuerza electromotriz es esta y ahora tengo que mi corriente es esto de aquí, pues yo podré decir que aquí los valores de pico no coinciden, pero que la corriente y la fuerza electromotriz están en fase, no están desfasadas. ¿Por qué? Porque cuando una pasa por el cero, la otra pasa por el cero, cuando una alcanza un máximo, la otra alcanza un máximo, y cuando una alcanza un mínimo, la otra alcanza un mínimo. Esto significaría que están en fase. Esto se da en unas circunstancias, que ahora después las veremos. Pero esto no tiene por qué ser así. Podría ser que yo tenga que la corriente, o perdón, la fuerza electromotriz me da exactamente igual, sea así y que ahora
Si esto era la fuerza electromotriz, la corriente sea así. Es decir, aquí están claramente desfasadas y en concreto he intentado hacerlo aposta para que el desfase sea de pi medios. Mirad cómo si yo cogiese esta curva roja y la desplazase pi medios hacia la derecha, entonces sí estaría en fase con la otra. Eso implica que están desfasadas. Eso puede pasar en un circuito de corriente alterna. Ahora vamos a ver que hay unos elementos que producen que la corriente se retrase respecto a la tensión y otros elementos que producen que la corriente se adelante frente a la tensión. Normalmente, normalmente no, lo que sí se cumple siempre, y es la ley de Ohm para un circuito de corriente alterna, es que en cada momento la intensidad instantánea que hay en una impedancia o en una carga tiene que ser igual al voltaje que se consume en esa carga partido por la impedancia que hay en esa carga. Y de momento os he dicho que os quedéis que la impedancia es la oposición que opone un dispositivo a ser atravesado por una corriente alterna y que las impedancias pueden ser resistencias, condensadores o bobinas. ¿Vale? Si aquí luego tenéis dudas, por favor preguntadme porque este tema conceptualmente quizás es un poco distinto a lo que hemos visto anteriormente. Ahora, lo que vamos a ver es un circuito, en primer lugar, que únicamente tenga resistencias para ver cuál es el efecto de una resistencia en un circuito de corriente alterna y también para cuantificar cuánto vale la impedancia en una resistencia. Luego haremos lo mismo con los condensadores y con las bobinas. En primer lugar, voy a empezar por un circuito en el que únicamente hay una resistencia. A ese circuito se le llama circuito puramente resistivo y consiste en un circuito que está compuesto por un alternador, que es un generador de corriente alterna, y conectado a una resistencia. Es un circuito muy simple. Vale, si suponemos que este generador suministra una tensión epsilon I, donde el subíndice I denota instantánea, que puede modelarse mediante la expresión matemática epsilon máximo por el seno de omega t, pues yo sabré que aquí se va a generar en este circuito una intensidad que también puede ser, que va a ser instantánea, perdón. Y luego aquí en esta resistencia se va a producir una caída de tensión que le voy a llamar V sub R, pero también sería instantánea. También podría ponerle si quisiera V sub RI. Es decir, todo eso va a cambiar con el tiempo, porque todas estas magnitudes son alternas, es decir, cambian con el tiempo. Vale, mediante la ley de Ohm, yo podría decir que esta tensión que se genera aquí en el alternador tiene que ser igual a la tensión que cae en la resistencia. Es decir, epsilon I, que es la tensión que se genera en el alternador o generador de corriente alterna, tiene que ser igual a la caída de tensión en la resistencia. Y además, utilizando la ley de Ohm, aquí habíamos visto anteriormente que la caída de tensión que se produce en una carga, que en este caso aquí la única carga o impedancia que tengo es esta resistencia, era igual a la intensidad partido por la impedancia. Entonces, en este caso, la impedancia, partido no, perdonadme que he cometido ahí un error garrafal, es multiplicado. Si despejo la fuerza electromotriz me queda que es la intensidad por la impedancia. En el caso de una resistencia, yo lo digo, la impedancia es exactamente el valor de la resistencia, así sin más. Es el caso más simple de todos. Entonces aquí, cuando yo ponga Z, que sería la impedancia que tenga esta resistencia, puedo sustituir y decir que como simplemente es una resistencia, eso es I sub I por R. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger, fijarse que la igualdad viene desde aquí. Epsilon I es igual a la caída de tensión que se produce en la resistencia, que es igual a I sub I por Z, que es igual a I sub I por R. Pues voy a coger epsilon I y voy a decir que es epsilon máximo por el seno de omega t. Y voy a igualarlo a esto, a I sub I por R. De forma que voy a despejar I sub I. Y me va a quedar que es
epsilon máximo partido por R por el seno de omega t. Esta es la ecuación para la intensidad en un circuito puramente resistivo y esta es la ecuación que regula la fuerza electromotriz. Como vemos, en ambas aparece un término que es seno de omega t. ¿Qué indica eso? Eso indica esencialmente que tanto tensión como corriente van a estar en fase, es decir, no va a haber ningún desfase entre ellas. Mirad aquí la representación. La curva naranja es la corriente, la curva morada es la fuerza electromotriz. El hecho de que se haya puesto la fuerza electromotriz por encima de la corriente únicamente nos indica que el valor que se ha utilizado aquí para este caso de la resistencia es mayor que 1. Si cogiéramos una resistencia menor que 1, estarían al revés, es decir, el morado estaría por debajo del naranja. Pero fijarse que aunque tengan valores de pico diferentes, porque I máximo es distinto a epsilon máximo, ambas curvas están en fase. Cuando esta alcanza el valor de pico, la morada también lo alcanza. Cuando con esta me refiero a la curva naranja, alcanza un valor en el que la corriente es nula, esta otra, la fuerza electromotriz, también es nula. Cuando una alcanza un mínimo, la otra también alcanza un mínimo. Es decir, ambas curvas están en fase. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la resistencia no introduce en un circuito de corriente alterna ningún desfase entre tensión y corriente. Vale. Cosas que quiero que nos quedemos con el del circuito puramente resistivo. La impedancia de una resistencia es perdón, a ver si lo digo bien, el propio valor de la resistencia. Y la otra es que una resistencia no puede introducir un desfase entre tensión y corriente en un circuito de corriente alterna. Vale, eso por un lado. Ya hemos visto el circuito puramente resistivo. Ahora vamos a hablar del circuito puramente capacitivo, que va a ser un circuito de características similares al que hemos visto antes, pero en lugar de tener una resistencia, ahora vamos a conectar un condensador. Tenemos el alternador y un condensador de capacidad C. En este circuito, de nuevo, por aquí va a circular una intensidad que vamos a llamar I sub I y el generador va a generar una fuerza electromotriz epsilon I. Vale, aquí en el condensador va a haber una caída de tensión que yo voy a llamar VC. ¿Cómo procedemos aquí en este caso? Aplicando conservación de energía, yo sé que lo que se genera en el alternador tiene que ser lo que se gaste en el condensador. Y ahora vamos a volver a esta expresión tan conocida ya por nosotros que utilizamos a partir del tema 2, en la que relacionamos la capacidad de un condensador con la carga que tiene y la diferencia de potencial que hay en él. Por tanto, si yo de esta expresión despejo cuánto vale la diferencia de potencial entre las armaduras del condensador, me va a quedar que es 1 partido por la capacidad por la carga. Ahora, epsilon I sabemos que es epsilon máxima por el seno de omega t. Y aquí tendré que VC es 1 partido C por Q sub I. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo saber, despejando de aquí, cuánto vale la carga en cada instante. Y va a ser epsilon máxima por C, donde C es la capacidad, por el seno de omega t. Esto es la carga. Entonces ya sé cuánto vale la fuerza electromotriz y sé la carga. ¿Qué tengo que hacer para obtener la corriente en cada instante? Pues muy sencillo, sabemos que la intensidad en cada instante va a ser igual a la derivada de la carga en cada instante frente al tiempo. Únicamente tengo que derivar esta expresión que al derivarla me va a salir epsilon máximo por C por omega por el coseno de omega t. Entonces esta sería mi expresión para la intensidad en cada instante. ¿Qué pasa? Como aquí tengo un seno para la fuerza electromotriz, que era esto, y aquí tengo un coseno, voy a utilizar una igualdad o una identidad trigonométrica para ponerlas ambas en función de un seno. Y lo que voy a decir es que el seno
de omega t más pi medios es igual al coseno de omega t. Esto es una identidad trigonométrica que se puede demostrar y que es fácilmente comprobable si cogéis la calculadora y cogéis un ángulo, le sumáis 90 grados, calculáis su seno y veis cuánto vale el coseno de ese ángulo que tenéis inicialmente. Entonces esto se cumple siempre. Si utilizo esta identidad trigonométrica, puedo expresar la intensidad como a ver qué me había salido aquí, epsilon máximo por c por omega, y ahora donde pone coseno de omega t, yo puedo decir que esto es seno de omega t más pi medios. Vale, esta es la función de la intensidad. Como vemos, la fuerza electromotriz aquí tiene dentro del seno omega t y esta tiene omega t más pi medios. ¿Qué significa esto? Que un condensador, cuando yo lo introduzco en un circuito de corriente alterna, lo que hace es adelantar la tensión lo que hace es adelantar la corriente frente a la tensión. Vamos a ver la representación gráfica, que la tenemos aquí. Entonces aquí en el circuito puramente capacitivo, mirad cómo ya la tensión y la corriente no están en fase, es decir, existe un desfase entre ellas. La tensión se encuentra adelantada pi medios en el caso de que el circuito sea puramente capacitivo, de que no haya resistencias ni condensadores, ni inductores, perdón. Entonces la tensión se encuentra retrasada, pi medios frente a la corriente, o lo que es lo mismo, la corriente se encuentra adelantada pi medios frente a la tensión. Vale, este es el efecto que introduce un condensador en un circuito de corriente alterna. Además, ahora si vuelvo aquí a mi hoja de cálculo, yo tengo que el valor de pico o máximo de esta intensidad va a ser igual a epsilon máximo por C por omega. Si yo utilizo la expresión de I máximo es igual a epsilon máximo partido por la impedancia, yo puedo calcular cuánto vale la impedancia que genera un condensador. Pues esta impedancia sería simplemente epsilon máximo partido por la intensidad máxima. Y esto es epsilon máximo y la intensidad máxima la tengo aquí, es epsilon máximo por omega por c. Vale, tacho esto y me queda que esta impedancia es 1 partido omega por c. ¿Qué quiere decir esto? Que la impedancia de un condensador, es decir, la oposición que el condensador presenta a que por el circuito atraviese una corriente alterna es 1 partido por omega c. A esta impedancia se le llama también la reactancia capacitiva. Entonces se puede decir de ambas formas, o impedancia del condensador o reactancia capacitiva. Omega, recordad que era 2pi por la frecuencia y c es la capacidad. Las impedancias siempre se miden en ohmios. Eso quiere decir que dimensionalmente 1 partido por omega, omega que se mide, lo pongo por aquí, radianes partido por segundo, y esto que es un faradio, esto tiene que ser igual a a ohmios a la menos 1. ¿Por qué? Porque todo este término, porque todo este término que yo tengo aquí abajo, que es lo que he hecho, omega por c, si esto es ohmios, pues obviamente esto tiene que ser ohmio a la menos 1. Entonces, un ohmio se podría definir pues a la inversa, sería un segundo partido por un faradio. Vale, lo tenemos que tener claro, las impedancias siempre se miden en ohmios. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Que la resistencia no introduce desfase entre la tensión y la corriente y que la impedancia de una resistencia es el propio valor de la resistencia. Luego, cuando hemos puesto el condensador, hemos visto que el condensador lo que hace es adelantar la corriente frente a la tensión
y además la impedancia del condensador, que también se llama reactancia capacitiva, se calcula como 1 partido omega C. Y por último vamos a ver otro elemento tan importante como los anteriores, que son los inductores, y vamos a ver qué propicia este elemento en un circuito de corriente alterna. Para ello vamos a imaginar el mismo caso que hemos visto aquí, pero sustituyendo al condensador por una bobina o un inductor. A este circuito se le llama el circuito puramente inductivo y voy a añadirme aquí una página para analizarlo. Tenemos de nuevo nuestro generador de corriente alterna y ahora colocamos aquí una bobina que ya sabemos que su principal magnitud es su autoinducción L. Aquí tenemos de nuevo que el generador genera una fuerza electromotriz epsilon I que va a tener una dependencia de epsilon máximo por el seno de omega t. Vale, ¿cómo procedemos en el caso de una bobina? Aquí en la bobina se va a producir una caída de tensión que yo voy a llamar V sub L. Y de nuevo aquí voy a tener una corriente alterna que va a circular por el circuito. Aplicando de nuevo conservación de la energía, yo puedo decir que la fuerza electromotriz que se genera en el generador tiene que ser igual a la caída de tensión que se produce en la bobina. Esto se podría haber hecho de otra forma. También sabemos que en una bobina se genera una fuerza electromotriz inducida. Entonces, yo podría haber dicho también que la fuerza electromotriz que se genera en el generador más la que se genera en la bobina tiene que ser cero. Eso es exactamente lo mismo a esto porque ya sabemos que VL sería igual a menos epsilon L. Ya sabemos que caída de tensión es menos fuerza electromotriz. Entonces podría haber dicho que epsilon I más epsilon L tiene que ser igual a cero. De ambas formas es perfectamente válido. Yo lo he escrito así, pero se puede interpretar perfectamente de la otra forma. Vale, como sabemos eso que acabo de decir, que epsilon L es menos L por la derivada de la intensidad frente al tiempo y que esto es igual a menos VL, de aquí obtengo que VL es igual a L por la derivada de la intensidad frente al tiempo. Voy a escribir la ecuación resultante y es que epsilon máximo por el seno de omega t es igual a VL, que es L por la derivada de la intensidad frente al tiempo. Quiero calcular cuánto vale la corriente. Esto de nuevo es una ecuación diferencial de la sencillita de resolver. ¿Por qué? Porque es de variables separadas. Lo que hago es L me lo traigo aquí dividiendo, de forma que queda epsilon máximo partido por L, diferencial de t me lo traigo aquí a este término también, donde tengo el seno de omega t, y en el otro término me queda simplemente diferencial de i. Ahora lo que hago es integrar en ambos lados de esta ecuación. ¿Y qué obtengo? La integral de diferencial de i, aquí sería i sub i, es la propia función intensidad y será epsilon máximo partido por L por la integral de seno de omega t diferencial de t. Para resolver esta integral necesito un omega multiplicando aquí delante y para que se conserve la igualdad voy a poner un omega dividiendo. ¿Cuánto sale esto? Pues sería epsilon máximo partido omega por L y esta integral, la integral del seno sería menos el coseno de omega t. Esta sería mi función intensidad. De nuevo, como la fuerza electromotriz la tengo en función de un seno, voy a utilizar una identidad trigonométrica que me permita poner esta intensidad también en función de un seno. Y lo que voy a utilizar es que menos coseno de omega t se puede poner como seno de omega t menos pi medios. Esto, de nuevo, es una identidad trigonométrica que se puede demostrar perfectamente. Una vez que yo haga esto, ya puedo expresar la intensidad en cada instante como epsilon máximo partido omega L
por el seno de omega t menos pi medios. Entonces, ¿cuál es el efecto de una bobina en un circuito de corriente alterna? Pues lo que va a hacer es introducir un retraso de la corriente frente a la tensión. En el caso de que el circuito sea puramente inductivo, es decir, que únicamente haya bobinas, pues este retraso va a ser de pi medios. Y obviamente, cuando yo represente la tensión y la corriente no van a estar en fase, porque aquí la tensión tiene en el seno omega t y la corriente tiene omega t menos pi medios. Si nos vamos a la representación gráfica, que la tenemos aquí en los apuntes, como vemos, la curva morada, que es la tensión, está adelantada pi medios frente a la corriente, o lo que significa, o perdón, o como se puede decir de otra forma, la corriente está retrasada pi medios frente a la tensión. Vale, eso por un lado, ya sabemos cuál es el efecto que introduce una bobina en un circuito de corriente alterna. Ahora nos falta por ver calcular también cuánto vale la impedancia en una bobina. De nuevo voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho en el caso anterior. Yo puedo decir que epsilon máximo va a ser igual a I máximo por la impedancia que haya. Como únicamente hay una bobina, pues la impedancia va a ser la de esa bobina. Si despejo de aquí cuánto vale Z, me queda que es epsilon máximo partido por intensidad máxima. Y esto será epsilon máximo. Y ahora intensidad máxima es este término que acompaña aquí al seno, que es epsilon máximo partido omega L, de forma que esto se va con esto y me queda que la impedancia que tiene la bobina es omega por L. A esta impedancia de la bobina se le llama también reactancia inductiva y obviamente también se mide en ohmios. ¿Qué quiere decir eso? Que un ohmio va a ser entonces un henrio partido, como tengo, a ver si lo hago bien, como esto es omega es radianes partido por segundo, pues sería un henrio partido por segundo. Así se puede definir también un ohmio. Como veis, hay muchísimas posibilidades para definir las magnitudes eléctricas. Antes también habíamos definido el ohmio en función de los faradios. Vale, hago un resumen. En el circuito puramente resistivo hemos visto que la resistencia tiene una impedancia que es el propio valor de la resistencia y que la resistencia no introduce ningún desfase entre tensión y corriente. En el circuito puramente capacitivo hemos visto que la impedancia es igual a 1 partido omega c, que también se llama reactancia capacitiva, y que un condensador lo que hace es adelantar en un circuito puramente capacitivo la tensión, perdón, la corriente frente a la tensión en pi medios. Por último, en el circuito puramente inductivo, hemos visto que la impedancia de la bobina, que también se llama reactancia inductiva, tiene un valor de omega por L, donde L era la autoinducción, el coeficiente de autoinducción de la bobina, y que el efecto que tiene una bobina sobre el circuito es retrasar la corriente pi medios frente a la tensión, en el caso de un circuito puramente inductivo. Vale, esto es lo que hemos visto sobre los tres tipos de circuitos. Lo que vamos a ver ya el próximo día es una combinación donde ya estén presentes los tres. Aquí hemos visto por un lado un generador con una resistencia, luego un generador con un condensador y luego un generador con un inductor, pero en ningún momento hemos llegado a mezclarlos. Así que el próximo día ya vamos a hablar del circuito más famoso y popular de corriente alterna, que es un circuito RLC serie. Es decir, es un circuito que tiene un generador, una resistencia, una bobina y un condensador en serie. Vale, eso lo veremos el próximo día. Antes de terminar, me gustaría hablaros un poco sobre todo esto que he estado diciendo de la impedancia, porque seguramente será un concepto que no tengáis claro. ¿Por qué? En el caso de los circuitos de corriente continua, sabemos que la resistencia es la oposición que un material muestra ser atravesado por la corriente y que esa resistencia se manifiesta en una disipación de energía. En la resistencia se disipa energía. Pero pasa lo mismo en los circuitos de corriente alterna, pasa
y no pasa. Me explico. Las resistencias en un circuito de corriente alterna sí disipan energía. De hecho, si veis el razonamiento que hemos hecho para calcular cuánto eran los valores eficaces, hemos partido de la hipótesis de que en un circuito de corriente alterna la resistencia también disipa energía. ¿Qué pasa con el resto de elementos? Hemos visto que el condensador y la bobina ambos presentan una inductancia y de hecho, perdón, una inductancia no, una impedancia y de hecho hemos calculado cuánto vale esa impedancia para el condensador y para la bobina, que las llamábamos respectivamente reactancia capacitiva y reactancia inductiva. Pero el hecho de que estos materiales presenten una impedancia o una oposición a ser atravesados por una corriente alterna no implica que disipen energía. Es decir, si yo tengo un condensador, presenta una impedancia, pero no va a disipar energía. Y si yo tengo una bobina, presenta una impedancia, pero no va a disipar energía. No va a disipar energía por el hecho de ser un inductor, pero también me podrían decir en el problema que la bobina no es ideal. Si la bobina no es ideal, que me lo pueden decir y de hecho aparecerá en muchos de los problemas que tenemos en la relación, significa que tiene una pequeña resistencia interna. Entonces, ¿cómo vamos a simular eso? Pues muy sencillo, vamos a coger nuestra bobina y al lado le vamos a poner una pequeña resistencia interna que llamaremos R sub L. Entonces, la bobina sí puede disipar energía, pero por el hecho de tener una pequeña resistencia interna, que a fin de cuentas esto sería equivalente a decir que no, que quien disipa realmente la energía es una resistencia, solo que la bobina, por el hecho de estar formada por un determinado material, presenta una resistencia, pero la bobina, por el hecho de ser un material inductor, no disipa energía. Sí puede disiparla por tener una pequeña resistencia interna. El condensador no puede tener resistencia interna, así que esto tenemos que ir familiarizándonos con estos conceptos. Solo se puede disipar energía en un circuito de corriente alterna en las resistencias. Los condensadores y los inductores presentan impedancias, pero estas impedancias, que son la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva, que se miden en ohmios también, no disipan energía. Así que de momento lo voy a dejar ya aquí y ya la próxima semana seguiremos. Tenéis tiempo para ir empapándose poco a poco con todo esto. Por favor, todas las dudas y comentarios que puedan surgir o me escribís correo, mensaje o incluso en el foro y se tratan sin problema. Así que por mi parte lo dejo aquí ya hoy.